Muy bien, vamos ahora a continuar con el estudio. Ya hemos visto lo que tiene que ver con los aspectos proféticos, capítulo 2 y capítulos 7 y 8, la historia de los gobiernos mundiales, 4 imperios y el quinto gobierno es el de Cristo, es representado por la piedra que viene del cielo. También vimos la clave de la cronología con la visión de las 70 semanas, que nos aclara muchísimas cosas importantes y estuvimos tratando el tema del perfil del carácter del anticristo. Ya con esto estaríamos como bastante informados acerca de estos elementos proféticos relacionados con la historia de los gobiernos gentiles. Rápidamente vamos a pasar a esos capítulos que hemos dicho tienen contenido histórico, como por ejemplo, el capítulo 1 ya lo vimos, que es la llegada de los jóvenes hebreos a Babilonia y los acontecimientos, ya hablamos de eso, pero tenemos el capítulo 3, 4, 5 y 6 que relatan acontecimientos, pero vamos a dar una pasadita por allí para ver algunos valores que pueden ser importantes. Naturalmente no va a ser un análisis, solamente un pasaje rápido, vamos a decir, a vuelo rasante, para que encuentren en estos capítulos también interés de analizarlos y que tiene contenidos y riquezas de valores que pueden aplicarse a nuestra vida. El capítulo 3, después de la revelación del sueño, que vimos a Nabucodonosor doblando sus rodillas, reconociendo al Dios de Daniel, encontramos que Nabucodonosor manda hacer una estatua enorme, posiblemente está relacionada con el sueño, y ordena que se le adore, ¿no? Acá vemos cómo en la sociedad mundial se establece el humanismo, la exaltación del hombre. El humanismo que vemos en el relato bíblico se hace como una institución y se obliga a todas las naciones, a toda la población mundial bajo el imperio, que adoren la imagen del hombre, posiblemente representaba a Nabucodonosor, da inicio a lo que nosotros hoy conocemos como el humanismo. Cuando llegue el imperio griego, él desarrolla este concepto humanista, y este concepto humanista lo tenemos hoy claramente, que es la exaltación del hombre, la exaltación del cuerpo, bueno, todo lo que hoy tenemos, que llamamos humanismo, tiene su origen en la historia de los gobiernos gentiles allí en Babilonia, con vamos a decir, esta imagen que ordena que se le adore. Pero también podemos ver que acá se establece la religión de los sentidos, porque se ordena que cuando toquen todos los instrumentos, hay un momento en que todos los instrumentos se van a escuchar, en ese momento que se escuchan los instrumentos, todos debían inclinarse hacia donde estaba la estatua, hacia la ciudad de Babilonia, y adorar, inclinarse, aunque no la vieran, debían inclinarse. O sea, es interesante imaginarse que este sonido, el horario de los sonidos de todos los instrumentos, iba pasando de pueblo en pueblo, en ciudad, y cuando llegaba este aviso, todos se adoraban, todos se arrodillaban y adoraban a la imagen aunque no la vieran. Entonces vemos cómo se establece la religión de los sentidos, que apunta a los sentidos, ¿no? La religión de la emotividad. La vemos ya establecida en el gobierno de Gentil, en el Imperio Caldeo. También otra característica que tiene es la unificación de la religión. Habrá
hubo, mejor dicho, una sola religión marcada por Nabucodonosor. Todos tenían que adorar a la estatua, la unificación de la religión. Y hoy, por hacer una relación, tenemos el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones. Esa unificación religiosa es como que no es nada nuevo lo que está pasando hoy. Esto tiene sus orígenes allá en el imperio caldeo, ¿no? Pero por otro lado, fíjese que tenemos la persecución a los que se oponen. Y los amigos de Daniel que no se arrodillaron fueron lanzados al lago, al horno de fuego. Esta religión y esta posición de una religión unificada también eliminaba a los opositores. Y acá tenemos una vez más la intervención sobrenatural de Dios guardando a estos muchachos que fueron fieles y al punto de arriesgar sus vidas, y el Señor les guardó del horno de fuego. Bueno, como ven, este capítulo tiene bastante cosas muy lindas para considerar y aplicar y analizar. Llegamos al capítulo 4, donde tenemos otro sueño, que es el del árbol, donde otra vez aparece Daniel, interviene, le interpreta y además lo exhorta a que se arrepiente. Parecería ser que acá se está anunciando un juicio que vendrá sobre Nabucodonosor, posiblemente por las injusticias sociales, la opresión a los pobres. Un juicio que no se demoró. Nabucodonosor quedó como enloquecido, probablemente endemoniado, pero luego, pasado un tiempo, sabemos que reconoce a Dios, mira al cielo, reconoce a Dios y se restaura. No olvidemos que en el capítulo 7, la visión del león, al león se le cambia el corazón, se le pone un corazón de hombre, que probablemente se refiere al cambio de naturaleza del rey que debió haber sucedido en este momento, donde Nabucodonosor cambia su naturaleza, experimenta lo que nosotros podríamos decir la conversión, se convierte. Es un hombre que ha tenido revelación de Dios, que reconoció a Dios, pero siguió en la suya, adorándose a sí mismo, ¿no? y ordenando a las naciones que le adoren a él. Finalmente llega el punto final en que parecería que se convirtió, cumpliéndose con esa visión de Daniel cuando vio al león al cual se le cambió el corazón, se puso un corazón de hombre. Llegamos al capítulo 5 y acá tenemos la caída del imperio caldeo bajo esta locura de Belsasar. Cómo estaba viviendo. Finalmente los medo-persas conquistaron Babilonia prácticamente sin pelear. Estaba la ciudad totalmente desguarnecida, descuidada, y a partir del capítulo 15 entra en la historia un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa. Como Daniel fue el que anticipó esto, se lo dijo a Belsasar: se te ha quitado el reino, Dios te ha quitado el reino. Pudo ser que esto cayó bien en los medo-persas, porque Daniel, que había sido funcionario de alta confianza, de alto nivel del imperio caldeo, ahora sigue siendo funcionario del imperio medo-persa. El testimonio, la vida de Daniel, su conducta había dejado una huella muy profunda y era muy conocido, y pasa a ser funcionario del imperio medo-persa. Ahora llegamos al capítulo 6, donde encontramos a Daniel en el foso de los leones, ¿no? Y acá hay un tema que es político, en el fondo es político, porque los otros gobernadores estaban buscando
a ver en qué lo podían acusar a Daniel y no le encontraban más. Daniel era jefe de gobernadores, decía, no los dejaba, o sea, los tenía cortitos. Y estaba buscando la manera, a ver, de eliminarlo. Y bueno, no podían, era un hombre muy correcto, tenía buen testimonio. Daniel tenía alrededor de 90 años de edad. Y bueno, hablaron con el rey de un decreto, le hicieron todo ahí un carpetazo, ¿no? Firmar un decreto que se adore solamente al rey, etcétera, 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 sabiendo que Daniel era muy fiel en sus oraciones y en sus horarios de oraciones, y era la manera de sacarlo del camino, de eliminarlo, porque no les permitía hacer sus negocios y sus cuestiones. Así es que, bueno, el rey firmó, se selló el decreto, inmediatamente llegó la hora de la adoración, todo como se había arreglado, y Daniel seguía adorando a su Dios y haciendo sus oraciones como siempre. A raíz de esto, entonces le notifican al rey, y el rey, que quería mucho a Daniel, trata de cambiar esto, pero no se puede. Le dice, no, esto ya está firmado y está sellado. Es ley de Media y de Persia. Esto muestra que el debilitamiento del poder político. Recuerden que anteriormente Nabucodonosor dijo que mueran todos, y después dijo no muere nadie, y nadie se podía oponer, porque residía en el rey todo el poder. En el siguiente imperio, en el imperio medo-persa, ya no es así. Ya se gobierna por decretos, y una vez que se firmó el decreto y se acordó, no hay cambio. Si seguimos más adelante, pasa lo mismo con el imperio griego, más débil todavía, porque con la muerte de Alejandro el Magno, el imperio se dividió entre los 4 generales, que tuvieron guerras internas entre ellos, etc. Cuando llegamos a Roma, encontramos una Roma dividida con 2 capitales, con problemas políticos internos, que terminó en el derrumbe del imperio romano. O sea, vamos viendo cómo el poder concentrado en el rey va disminuyendo. Bueno, y ahora estamos en los pies. Hierro mezclado con barro, ¿para qué vamos a hablar? No hay decreto que valga, nada. Bueno, ustedes ya saben. Ahora bien, vamos a continuar acá con Daniel en el foso de los leones, que quedó muy preocupado el rey, y muy temprano a la mañana va al foso a ver qué había pasado. Y resultó que Daniel estaba lo más bien, los leones no le hicieron nada, el Señor le guardó. Y bueno, es toda una linda historia, pero también tiene su enseñanza. Hermanos, nosotros hemos escuchado muchas veces hablar que los cristianos tienen que estar en las arenas políticas para cambiar, para poner cambiar cosas, para que los políticos se conviertan, para llevar la luz a las arenas políticas, a los ámbitos políticos. Lo que nosotros vemos acá en Daniel y sus compañeros, como también podemos verlo con José en Egipto, Dios puso a estos hombres en ese lugar y Dios los guardó. Tenía un plan Dios con estas personas, las preparó. Fíjese José, pobre, por lo que tuvo que pasar. Primero tuvo unos sueños formidables y después tuvo que pasar por, la traición de los hermanos, sufrir siendo un esclavo, acusaciones falsas, cárceles injustificadas, encarcelamiento, y vemos a Daniel y sus compañeros por lo mismo. O sea, en las arenas políticas, del poder político, si Dios te pone, Dios te va a guardar. Si Dios no te pone, hay 2 alternativas. Te va a pasar lo mismo que a estos muchachos, vas a ir al horno de fuego o al foso de los leones, pero como se ha ido por tu cuenta, vas a hacer comida para los leones y el fuego te va a quemar.
Y la otra, para evitar esto, la otra alternativa es unirte, ceder a tu principio y unirte con el poder político, ¿no? A la corrupción y a todo lo demás. Porque en estas arenas, en estos ámbitos, si no estás, la persona que no esté de acuerdo por elevados principios que tenga, con los ámbitos de corrupción y con todo lo que se decida, bueno, te van a hacer un carpetazo, te van a hacer armar una carpeta y la carpeta va a decir que parezca un accidente, ¿no? Lo van a armar de tal manera que van a arruinar la vida de la persona que ha incursionado tratando de cambiar la vida del ámbito político. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque cuando hablo de esto, muchos me preguntan, sí, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, dice, exhorto ante todos se hagan oraciones, rogativas, por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que los gobiernan, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar por los gobernantes, para que sean salvos. Eso es lo que hay que hacer. Y solamente orar, bueno, tenemos que orar por los gobernantes, por los que están en eminencias, intendentes, gente que está a cargo de los distintos departamentos gubernamentales, los empresarios son eminencias. Oremos para que vivamos quieta y reposadamente. Vivir quieta y reposadamente no significa que el mundo va a cambiar, que todo va a cambiar. No, Dios no va a cambiar lo que ya ha decidido y ha decretado, que vamos de peor en peor. Y como en algún momento, no sé si lo dije a ustedes, lo peor está por venir, aunque el dicho actual es lo mejor está por venir. Puedo decir a través de lo que revelan las profecías y la palabra de Dios, lo peor está por venir. Pero oremos por los que gobiernan, por los que están en eminencia, para que nosotros, dentro de este clima de empeoramiento, de crisis, podamos vivir quieta y reposadamente. Por eso hay que orar. Y para que sean salvos, para que la gente sea salva, para que los que están en la política sean salvos, para que la gente, el mundo sea salvo, necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es el método establecido por Dios, de que prediquemos el Evangelio, de que oremos por la gente y nos aboquemos a anunciar el Evangelio. Para predicarle el Evangelio a los que están en eminencia, a los que están en el gobierno, no precisamos hacernos ni políticos ni empresarios. Tenemos que, con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios, alcanzarles el mensaje y luego el Espíritu Santo hará la obra de convicción de pecado y todo lo demás. Nuestra tarea, nuestro rol aquí en la tierra es orar y predicar el Evangelio a todos, ¿no? A los que gobiernan, a los que están en eminencia. Bueno, esta es una reflexión que hago en función de estos hombres que estuvieron en las arenas políticas puestos por Dios. Y puestos por Dios no es que bajaron en un avión y no, llegaron en una situación muy dolorosa, como esclavos, trataron de enajenarle de sus dioses, de sus creencias, cambiaron sus nombres, o sea, pasaron momentos de mucha prueba y mucho dolor, pero se mantuvieron fieles a Dios y Dios los transformó en instrumentos para su gloria, donde, como hemos dicho, reyes como Nabucodonosor reconoció a Dios y posteriormente creemos que se convirtió y aceptó al Señor, aceptó a Dios. Y vemos cómo los medo-persas tienen también revelación de Dios a través de este anciano, Daniel, por su fidelidad. Pero él está en la política porque Dios lo puso allí. Entonces, el que quiera entrar a las arenas políticas porque le entusiasma algo o porque
la excusa es predicar y llevar el Evangelio, tiene que estar seguro que realmente Dios lo apoya allí. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Predicar el arrepentimiento, y también nos dice, como dice Pablo, oremos por todos los hombres. Bueno, como ve, estos son capítulos de característica, relatos históricos, pero no dejan de tener gran valor para su análisis y aplicación a los asuntos de nuestra vida diaria, cotidiana. Y fíjese que estos pequeños comentarios, por lo menos cuando yo los hago en clases presenciales, genera una explosión, porque bueno, hay otras corrientes hoy dentro del cristianismo. Nosotros no estamos para hacer política, Dios nos ha puesto para ser representantes de Cristo, ¿no? Jesús dijo, el que cree en mí y las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Somos los que reproducimos las obras del Señor Jesucristo, donde las vidas son transformadas, los enfermos sanados, los endemoniados liberados, y la luz de Dios refleja a este mundo a través de nuestras vidas. Y eso es lo que el mundo de hoy necesita, ver la luz de Dios, ver un rayo de esperanza, y ese rayo de esperanza llegará a este mundo a través de nuestras vidas. Muy bien, espero les haya agradado, conformado o despertado su interés por estos capítulos que los hemos pasado muy rápido, por encima, a vuelo rasante, pero hemos visto cosas muy buenas en estos capítulos que son dignas de volver, leer, meditar y aprovecharla para estos tiempos en que vivimos. El Señor les bendiga muy ricamente a todos y nos estaremos encontrando el día de mañana, y estaremos ya con la sección de las profecías concernientes a Israel, con algunos temitas que no son menores, son muy buenos. No se lo pierda. Mañana estaremos en los temas proféticos relacionados con Israel. Hasta mañana.